Ya de regreso, son las 11 con 4 minutitos y si nos está viendo en la repetición son las 3 con 4 minutitos. Así es que en este bloque ya está con nosotros nuestro querido psicólogo Claudito Cornejo, porque en esta oportunidad estaremos hablando de ¿qué hace un psicólogo? ¿Qué hace un psicólogo? Usted se va a preguntar qué es. Claro, ¿cómo está ahí, Claudio? Muy bien, preguntándome también ¿qué hacemos? Yo lo mismo me pregunto. Sí. Porque claro, uno... No, pero la pregunta suena como con varios discursos. Pero tú puedes decir, ¿y qué hace un psicólogo? Mira cómo cambia. Exacto, con el lenguaje. ¿Y qué hace un psicólogo? Es distinto a que te diga, ¿y qué hace un psicólogo? Sí. Claro, pero ¿con cuál te quieres quedar? ¿Y qué hace un psicólogo? Yo creo con las dos. Bueno, ahí vamos a ir aprendiendo un poquitito porque de repente a uno le pasa que dice, bueno, del colegio me mandaron a un psicólogo o me mandaron de terapia de pareja a un psicólogo o hay problemas familiares y nos recomendaron que fuéramos al psicólogo. Todas esas incógnitas las vamos a averiguar acá con nuestro regalón Claudito Cornejo. Cuando tú dices que hace un psicólogo, nada. Lo que la gente dice, ¿para qué ir al psicólogo si lo único que hace es escucharme? Ni hablan. Es cierto. Es cierto. Pero si hacemos algo que es recaudar el dinero de los pacientes. Pero a propósito de nada que ir con esto, la retransmisión de la tarde, entonces podríamos decirle a las personas que están en la casa, que ven en la tarde, ¿cómo tuvo el almuerzo? ¿Cómo lo pasó? ¿Ya se comió el postre? ¿Están descansando ahora? ¿Por qué nunca le saludamos a la gente que está como si estuviéramos en la tarde? Sí, pues claro. Pues hagamos como que estamos en la tarde. Ya, vamos a estar. Hoy que hace calor. Sí. Después de las 12 empezó a marcar mucho más la. Sí, hacía mucho calor. Sí, a esta hora ya son como 27 grados. Sí, más o menos. Sí, yo creo que estamos bordeando ya los 28. Sí. Así que, ¿qué está comiendo, señora? ¿Está rica la carbonada? Buen almuerzo. ¿Qué te gustaría almorzar a ti? Todavía no almuerzo. Porque quería que las personas me dijeran que almorzaron para salir de aquí a comer algo rico. A mí me gusta la cazuela, la carbonada, el estofado, las pantrucas. Mi comida favorita. Bueno, en general todo, menos habas ni arroz. ¿No te gusta el arroz? No. Bien, a bien. Mí tampoco. Podrían formar un club. Porque muy poca gente le gusta. Oye, es no que le gusta a todo el arroz. el mundo le gusta el arroz. Sí. Y a mí lo como, sé qué comer, pero no es mi plato favorito. Exactamente. Mira, oye, Claudito. Gracias por ¿viste? acompañarnos a esta hora de almuerzo, después de almuerzo en su casa. Así que el programa está hecho para ustedes hoy día. ¿Y qué hace un psicólogo? Un psicólogo, o qué hace un psiquiatra, un psicólogo, y por qué me dirán al psicólogo, debo ir a psiquiatra o a psicólogo, la gente se pierde. ¿Y qué hacen en concreto? Bueno, a propósito de esto de qué, de que la semana pasada estuvimos en nuestro día, el día 9 de noviembre fue el día del psicólogo. Pero realmente ese día, porque hay otro, nos mencionaba Miriam en la mañana que no era el 9 de noviembre, era el 9 de diciembre, algo así. Yo sabía 9 de noviembre, pero si son 2 días, mejor. Más celebrado. Podría ser uno mensual. Pero ¿qué hacemos? Cuando la persona llega a una atención, a ver qué le pasa, nosotros comenzamos a revisar cómo piensa, cómo son sus emociones. Por eso hacemos una serie de preguntas de distintos aspectos del presente, del pasado, si lo que le pasa es de último tiempo o generalmente si viene desde pequeño. Es decir, empezamos a revisar cuánta extensión tiene el problema que está viviendo. El psiquiatra lo que hace es ver cómo están los niveles químicos en el cerebro, porque cuando uno se deprime, los niveles químicos bajan. Nosotros también vemos eso, pero no vemos cuánto bajó, porque eso es el psiquiatra a nivel de laboratorio, de exámenes. Claro. Pero nosotros, a través de la conducta, de lo que dice, de lo que no dice, de las cosas que considera que son simples, nosotros empezamos a armarnos un cuadro y vamos descubriendo cuáles son las dolencias. Claro. Porque delante ustedes hablaban ahí en relación al Día de la Obesidad, que se celebró con una buena parrillada ayer. Frente a eso, la obesidad es un síntoma de algo que está pasando, porque tengo sobrepeso. Entonces, si uno empieza a ver desde lo psicológico, podría ser ansiedad, podrían ser temores, angustias. Lo que hacemos los psicólogos es ir viendo qué pasa dentro del individuo, qué está sucediendo, por qué tiene esa conducta y por qué tiende a repetir la misma conducta en muchos casos. Que sí. Es un poco la labor que vamos realizando nosotros. Ahora, ustedes como psicólogos, como lo tiramos un poco ahí en la chacota, de repente, ¿qué pasa con aquellas personas que sienten que ir al psicólogo es solamente ir a hablar y nada más? Sí, necesitamos que la persona hable mucho. ¿Por qué? Porque nosotros no la conocemos.
no la hemos visto nunca. Por lo tanto, va a hablar 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, y en 50 minutos no puedo conocer a una persona. Ni en 2 sesiones, ni en 3 horas, ni en 4 horas. Porque si yo dijera algo en 1 hora, lo más probable es que diría cualquier tontera. Diría tonteras más tontas que lo que le dicen los amigos de repente a uno, cuando está enfermo. Oye, pero date ánimo. Yo le diría en 1 hora, oye, pero sigue adelante. No es lo que se espera de un psicólogo. Por lo tanto, tenemos que conocer a la persona en múltiples aspectos, en cómo le va en la vida de trabajo, cómo está, si tiene o no tiene problemas en estos momentos, en la vida sexual, en la vida de pareja, con los amigos, en la familia, es decir, en varios aspectos de él, en su salud física. ¿Cuánto tiempo uno tiene para, entre comillas, presentarse al psicólogo y no sentir solamente que uno está hablando solo o sola? Bueno, 1, 2, 3 sesiones, ¿cuánto? En esta presentación que uno va recogiendo información, depende de la dificultad, depende del problema, de la enfermedad que tenga el paciente. En algunos se requiere más, en algunos casos el paciente no tiene nada de claro, llega totalmente confundido en muchos aspectos, lo que a uno lo hace más difícil o más lento el recoger información. En otros casos la situación que se ha dado es muy clara, por tanto eso provocó esto otro, ahí es más fácil detectar. Pero en situaciones que han estado años y la persona después de 5, 10, 15, 20 años decide ir al psicólogo, aunque todos le decían, entonces hay que ir más lentamente revisando dónde puede estar la génesis, el origen del problema. Ahora, o sea, eso depende de cada persona, pero no va a ser 10 sesiones solamente que uno hable con el psicólogo, ¿cierto? O sea, en algún minuto el psicólogo tiene que hacer sus intervenciones o dedicarse él a hablar con uno. Lo que uno va haciendo es ver cuáles son los síntomas más importantes que imposibilitan que la persona funcione bien. Y uno comienza a trabajar en esos aspectos. Es decir, si te duele la cabeza, vamos a darte una aspirina para que no te duela, pero después revisamos por qué te duele. Entonces hay que hacer un escáner, si fuera médico, neurólogo, hay que hacer otras cosas. Por tanto, mientras uno va conociendo al paciente, uno ya va dando algunas técnicas para que pueda, mientras tanto, poder seguir funcionando relativamente en forma aceptable para poder llegar a descubrir lo que está sucediendo. Ahora, generalmente no somos muy dados a dar diagnósticos, porque el diagnóstico te digo, tú eres depresivo, soy depresivo, y me creo depresivo. Pero a lo mejor puede ser eso u otra cosa, o más o menos. Ahora cuéntame, en este caso, en ese periodo que hay de conocimiento, ¿cierto? Una conversación importante para irse conociendo con el paciente. Luego de eso, ¿tú vas a organizar un poco las estructuras de esa persona? ¿Cómo se hace ahí después? Sí, cuando la persona habla cosas, no me interesa todo lo que dice. Es decir, si la persona habla 1 hora, a mí me interesa de esa hora ciertas cosas que dijo, que me van permitiendo decir, por aquí va el problema. La persona va a contar todo lo que le está acongojando, pero uno toma un punto y dice, en relación a lo que dijiste recién, a ver, explícame un poco más en detalle, porque eso me está interesando para ir armando un poco el diagnóstico. La persona sigue hablando de los hijos y en relación a un hijo, cuando habla de tal hijo, a ver, explícame ese detalle. Es decir, uno de todo lo que le ofrece el paciente, uno va seleccionando algunos aspectos que considera relevantes para ir formándose un poco el diagnóstico. Ya. ¿Y en algún minuto tú puedes conversar también con la familia? ¿Es necesario? Por ejemplo, cuando trabajo con adicciones, siempre estamos los primeros 3 meses en apoyo paciente y familia, esposo, mamá, qué sé yo. En el caso tuyo, tú eres psicólogo de adultos, ¿cierto? Con todo, pero generalmente trabajo más con adultos. Ahora, en este caso yo te voy a hacer una pregunta que en un minuto yo la escuché en un centro médico, una mamá que estaba alegando. Y te lo voy a preguntar para que así aclarar a muchas personas que nos pueden estar viendo en este momento. Resulta que en muchas oportunidades sucede que tú como mamá llevas a tu hija, a tu hijo al psicólogo, a la psicóloga, y cuando la niña entra sola, solamente se dedica a dibujar. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Por qué las psicólogas infantiles o infantojuveniles hacen mucho dibujar en todas las terapias a los niños? ¿O es una corriente? ¿O uno se tiene que preocupar si pasa algo así? Es que nos gustan los dibujos de los niños. Los ponemos en la casa en unos marcos. No, porque un niño, entre más pequeño, no tiene
la capacidad de explicar cosas. Por ejemplo, si te pregunta a ti qué te pasa, tú dices, bueno, estoy un poco de angustia por esto, otro, pero la angustia ha ido modificándose y tienes lenguaje. El niño pequeño no tiene ese lenguaje o no tiene la capacidad de poder expresarlo, porque su capacidad de pensamiento hasta los 11 años o hasta los 8 es mágico con real, se mezcla una serie de cosas. Por lo tanto, cuando él dibuja, el inconsciente va expresando cosas que están sucediendo y que no lo podríamos tener tan fácilmente desde el lenguaje. Entonces, cuando él dibuja, podemos ver a la familia, podemos ver cómo él se relaciona con la familia, podemos ver si en el dibujo él tiene algo de depresión, si está en un mundo idealista, si es muy realista, si él se siente que en la casa todos hacen cosas, no hacen nada, si se siente inútil o no se siente inútil, podemos ver sus emociones. Todas esas cosas podemos pesquisar con los test de dibujo. O sea que el psicólogo está preparado para interpretar los dibujos o ha estudiado algo aparte para hacer interpretación. Está dentro del plan de estudio de los psicólogos. Ya. O sea, uno como mamá no debiera preocuparse si es que sucede que uno siente que la psicóloga o el psicólogo lo único que hace es hacerlo dibujar a los hijos. No, no hay que preocuparse. Es como nuestro escáner del alma, es nuestro escáner de la mente, que queda reflejado en esa radiografía que es el dibujo. Ya. ¿Y hasta qué punto es normal? ¿Es normal qué? De que lo hagan dibujar en todas las terapias de los niños. ¿Después de cuánto tiempo ya se pasa ya no es a otro necesario. tramo, digamos, y en donde hay una conversación, a lo mejor direccionar ciertas conductas? 8 años, 9 años, quizás por ahí. Ya. Porque el dibujo te permite obtener información y si es chico, a partir del mismo dibujo uno puede ir modificando escenas y en la medida que se va modificando escenas es como modificar su realidad ahí en el dibujo y él va modificando su psiquis. Eso en el caso de los niños. En el caso de los niños. Si es más grande no hacemos dibujos. Ya. Porque ya... Ahí hay una conversación. No, hay primero que voten todo. El conocerlo, ¿no es cierto? Conocerlo y después de eso tú empiezas a conducir un poco cómo debiera ir cambiando ciertas cosas, ¿cierto? Según ¿Es así? diagnóstico. Más que decir lo que debe cambiar, porque esa es la diferencia entre un psicólogo y un consejero. Un charlatán. No, un consejero, porque en los colegios hay consejeros que se le llaman ¿cómo? Los orientadores. Orientadores, porque orientan. Hay consejeros matrimoniales, Ahora, de pareja. En este caso que tú acabas de decir, en el colegio hay orientadores. ¿Qué es? ¿Cómo nos podemos nosotros dar cuenta qué es mejor o es absolutamente distinto un orientador a un psicólogo? Son distintos, totalmente distintos, porque el orientador te orienta. Es decir, usted, Juanito, se ha portado mal. A ver, ¿por qué se ha portado mal? No, es que el compañero me pegó. Ya, pero tendría que hacer algo mejor. ¿Qué tal si hacemos esto otro? Te orienta, te acompaña, te ayuda. Pero es algo de lo que todos podemos hacer y él tiene mayores herramientas para eso, para orientar. O el consejero para aconsejar. ¿También tiene esa capacidad o no? Nosotros estamos preparados no para orientar ni para aconsejar, sino para que el paciente vaya descubriendo qué es lo que le pasa, para que el paciente vaya teniendo herramientas él y diga, parece que estoy depresivo, parece que estoy con angustia, parece que yo soy muy callado, parece que no expreso emociones. O sea, es importante que ustedes, los psicólogos lo que hacen es, escucho, recopilo esa información y a partir de eso veo en mí las herramientas para que la otra persona solito se vaya detectando qué es lo que le está pasando. Exactamente, porque fíjate. A partir de eso viene la ayuda. Y esa es la ayuda, no es que venga otra ayuda. Es Solo así como que despierta, acá está tu error, una cosa así. Sí, pero uno lo va despertando para donde corresponde más sanamente que despierte, si es que usáramos esa palabra. ¿Ya? Entonces, si la persona está hablando de cosas, uno le dice, a ver, pero fíjate un poco lo que señalas. Cuando tú hablaste de esto y esto otro, ¿qué piensas frente a eso? No lo había pensado. A ver, ¿y qué pasa con eso? Y la persona empieza a reflexionar. ¿Por qué? Porque, caso concreto, estoy atendiendo a varias parejas. Y la señora que está en un proceso de separación y qué sé yo, entonces las amigas le dicen a la amiga esta paciente, oye, sepárate, ¿cómo ese tipo tan desgraciado vaya a seguir con él? ¿Quiénes le dicen eso? La separada. Las que aguantan por los niños le dicen, oye, pero sigue con él, si igual no es tan malo, y por los niños para que tengan familia, papá. ¿Quiénes le dicen? Las que están aguantando.
Es decir, ellas dan consejo a partir de su experiencia. No se ponen en el lugar de él, de su amiga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los psicólogos? No nos interesa ni A ni B como alternativa, sino ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que te hace sentir más plena? No, yo igual lo recibo, igual lo veo, lloro y sufro, pero ¿qué estamos haciendo? Elaborando el duelo. Que la persona sola se haya dando cuenta que este es un desgraciado que todavía lo amo y que a lo mejor el amor me va a durar 6 meses, 2 años, pero debo tener límites y decir a lo mejor no sigo. Pero eso lo descubre la persona, porque nadie puede decirle, oye, haz esto otro. O sea, el psicólogo no podría decirte algo así. No podemos dar consejo. No, porque seríamos, como te decía, más pencas que los amigos. Porque los amigos por ejemplo la conocen 2 años, 5 años, 10 años. Y yo la he visto 3 sesiones, 3 horas. Es decir, ¿quién soy yo para dar un consejo? Por tanto, nuestra labor es ayudar a que la persona se vaya conociendo, vaya descubriendo por qué tiene esas conductas, cuáles podría mejorar. Y en qué estoy equivocada, y en qué estoy bien. Qué difícil, ¿eh? Porque de repente no te dan ganas a ti como psicólogo de decirle, ¿cómo sigues con él si te maltrata, por ejemplo? Déjala si te está engañando. ¿No te dan ganas de repente a ti como psicólogo de decir algo así? En algunos casos sí. Pero no puedes hacerlo. No puedo hacerlo. Pero cuando me dan ganas es porque siento que hay muchas personas que abusan de otras, pero ahí digo, pero eso tiene que ver conmigo. Y no tengo yo que mezclar lo que yo siento con el paciente. Difícil. Por lo tanto, cuando me dan esas ganas, que por suerte me dan muy pocas veces, inmediatamente me freno, porque dejo de pensar en el paciente, estoy pensando en mí. Otra pregunta. En el caso de los psicólogos, de repente, yo estoy diciendo la voz del pueblo, de cierta manera, Claudito, sí. Porque yo lo conozco como la palma de mi mano, Claudito. Mira, por ejemplo, un psicólogo que tú vengas y le cuentas tus cosas, uno como paciente puede estar tranquila de que ese psicólogo, que justo conoce a una amiga mía, no le va a contar nada. Obviamente deben estar muy tranquilos. Puede que haya algún psicólogo o psicóloga que se le abra la boquita, pero no debiera ser. Palta. Exacto. Pero no. Pero además, fíjate que la persona puede contar atrocidades de su vida, pero a nosotros no nos importa, porque nuestra labor, lo he dicho otras veces en muchas partes, no somos jueces. No estamos para juzgar ni decir si estuvo bien o mal lo que hizo o lo que le pasó. No, estamos solamente para ayudar a que esa persona se sienta bien en cuerpo y alma y tenga una vida armónica con los demás, porque por eso va. Oye, y en el caso de, tú hablaste hace poquititos segundos atrás, que te ha tocado mucho entrevistar 38. Entrevistar también a parejas, que es algo que también te llegan mucho a tu consulta, muchas parejas. Para ti como psicólogo, ¿cómo es trabajar con parejas y no solamente con personas individuales? Tiene una dinámica distinta porque hay que ver 2 realidades. Lo primero que hacemos es que cada uno vaya presentándose, pero además que aprendan cada uno a que detrás de, por ejemplo, si fuéramos pareja, yo te conozco a ti, pero detrás de ti está tu madre, tu padre, tus hermanos, tus abuelos, es decir, tú eres una historia de miles de personas hacia atrás. Entonces tú eres la representante de muchas personas. Entonces, en la pareja yo quiero que tú cambies. Es decir, quiero que tú cambies. ¿Cómo hacer que tú cambies? Tendría que cambiar toda esa historia hacia atrás. Cuando empiezo a entender de que tú eres así porque hay todo algo que te avala, porque hay una cultura, una forma de pensar, de sentir, empiezo a disminuir mi ansiedad y la idea en principio es comenzar a aceptar al otro. Porque todos llegan porque este no sé qué, porque esta no sé qué otra cosa, siempre con la idea de ir cambiando al otro. Ahora, ¿qué pasa con los psicólogos, cierto? Porque claro, uno dice, ¿qué hace un psicólogo? Y uno se pregunta y nos ha ido quedando claro. Pero ustedes como psicólogos, ¿qué los atiende a ustedes? Cuando ustedes sienten que ya están sobrepasados, ¿tienen que tener algún psicólogo para ustedes como psicólogos? Somos como todas las personas. No tenemos ningún poder mágico, ni nos sanamos mágicamente, nada. El cardiólogo opera el corazón, pero cuando se enferma el corazón, o sea, primero se enferma. Y segundo, tiene que pedirle ayuda a otros cardiólogos. Es decir, nos pasa lo mismo que a todas las personas. Pero ustedes tienen dentro de sus obligaciones, digamos, que ir a... No recuerdo la palabra, Claudito, si no la diría, pero ¿tienen que tener un psicólogo como de cabecera ustedes? En teoría sí. Ahora, en la práctica no es tan cierto.
por tiempo, por 100.000 cosas. Pero según se aconseja en algunos casos, es bueno tener algún acompañamiento durante la vida. ¿No quedas muy lleno de cosas malas luego de atender un día completo de terapia? No, porque precisamente, como te decía, no me interesa toda la historia. La persona habló 1 hora y de esa hora que habló y contó atrocidades, no me interesan las atrocidades, sino que me interesa el punto 1, 2 y 3, que son relevantes para hacer el diagnóstico. La persona puede estar llorando, pero no estoy preocupado de su pena. Sí estoy preocupado de cuánta pena tiene y que esa pena tiene que ver con lo que está contando. Porque si no tiene que ver esa pena con lo que cuenta, entonces puede haber algún rasgo psicopático. Si calza la pena con lo que cuenta, entonces una persona dentro de los normales neuróticos, que es lo más normal. ¿Qué es lo que como psicólogo más te llama la atención? Me llega mucho el sufrimiento en las mujeres. ¿Pero sufren porque quieren sufrir? No, nadie quiere sufrir. Nadie. O sea, ¿tú crees que nadie quiere sufrir? ¿O hay gente que tiene esa actitud de pena, que nace como con eso, de que tenga, de algunas personas de victimizarse, por ejemplo? ¿O hay otras que, a mí me ha tocado mucho escuchar este último tiempo, Claudio, mujeres que se dejan pasar a llevar? No sé si me explico. Es así como por sus parejas en muchos casos, y tú sabes que debieran alejarse de esa relación, pero siguen ahí. Exacto, porque cuando uno empieza a revisar desde el psicoanálisis hacia atrás, cuando son pequeñitos, o pequeñitas en este caso, era tan importante recibir el cariño de su padre, y su padre era un desgraciado que le enseñó que había que maltratar, que había que pegarle, que le pegaba a su madre. Entonces ella vio que la única forma que puedo recibir cariño y atención es que me peguen, que me reten, porque si no, no sirvo, no valgo. Y aprende el modelo de la madre, que es a resignarse, a aceptar por los hijos. Ese esquema es tan fuerte que es casi imposible sacarlo, sino con una terapia, con una reflexión profunda, para poder llegar a decir, yo cambio. Pero si no, uno no puede escapar mucho a su destino si no logra llegar a esos niveles de decir, me sacudo toda la historia y quiero ser una mujer nueva. Pero no pasa por el decirlo solamente. No pasa porque digamos, oye, no seas tonta, sino que la experiencia es una experiencia vital, de abandono. Por tanto, el sentirse solo uno ¿y qué es hace terrible. Un psicólogo ahí? Porque si tú te das cuenta, mira, ahora me calza, porque yo siempre digo, pucha, como 3 o 4 sesiones puro para conversar, no me ha dicho nada. Pero tú me dices, y si yo no te conozco, tengo que conocerte. O sea, es toda una vida versus 45 minutos de sesión. ¿Qué pasa para que esa persona que está frente a ti como psicólogo, tú sepas cuándo ya sacó todo lo que tenía en su interior? ¿Cómo tú vas a saber cuando ya esa persona ya eliminó todo o te dijo todo lo que realmente importaba? ¿Cuál es el criterio ahí? ¿Cómo lo haces, Claudio? Saber todo nunca lo sabremos, ni la persona tampoco, porque hay cosas que sabe, otras que no recuerda, otras que inventa, otras que se lo confunden. No trabajamos con los hechos concretos, trabajamos con las sensaciones, con las impresiones, con las imágenes, con las emociones que tiene el paciente, con lo que ha sentido a su experiencia de vida. Con eso vamos trabajando. Cuando la persona empieza a sentir que va recuperándose primero, que su ánimo, si estaba de 1 a 7, estaba en 2 o en 1 o en 3, ya está en 5 y se ha mantenido en 5 por lo menos 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya siente que su ánimo está en 6, ya lleva 2 meses más, podemos decir que esta persona está bastante bien y que además su actitud frente a los problemas que la aquejaban ya están pasando a hacer un detalle y están ella teniendo un control o una mirada distinta. Qué difícil. Ahora, ¿qué pasa que puede suceder también que una persona llega a tu consulta, quiere la ayuda, necesita la ayuda, pero al minuto de sentarse a hablar contigo, solamente, maquilla algunas verdades, mienten algunas cosas, en realidad, en el fondo hay cierto rechazo a decir, abrirse frente al psicólogo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, siempre hay, en muchos casos, rechazo, consciente o inconsciente. Cuentan lo que les pasa en la segunda sesión o en la tercera sesión, ya son más directos. Pero generalmente todos terminan contando lo que les pasa. Porque, primero, están pagando, están sufriendo. Lo ven a uno como la única posibilidad en muchos casos de que lo podemos ayudar. Así que tienden generalmente a hacer esfuerzo cuando no se atreven
a contar, o bien uno ayudarlos siendo empáticos, acompañándolos en lo que tienen que decir para que se atrevan. En esos casos hay que estar muy lento y con mucho cuidado, porque uno capta que algo no se ha dicho. ¿Tú recomendarías ir al psicólogo? Yo creo que sí. ¿En qué minuto tú crees que alguien tiene que acercarse al psicólogo? Yo creo que uno debiera hacerse quizás un chequeo siempre. Cada 5 años ir al psicólogo, me siento súper bien, pero quería que usted me dijera cómo me veo, qué me pasa, porque ando preocupado, de repente soy un poco estresado, esto, otro. Ya, y uno revisa, ahí orienta un poco como si necesita terapia, o a lo mejor está dentro de lo normal. Mira, lo que te pasa a ti le pasa a todos. A lo mejor ahí uno da un consejo. Mira, tómate unas vacaciones, listo. Es importante porque no estamos haciendo terapia. Un psicólogo de cabecera. Sí, yo creo que es bueno. Sí, en estos tiempos que están estresados, siempre es bueno tener una mirada imparcial frente a las cosas. Sí, así que yo creo que con eso nos ha quedado bastante claro. ¿Quedó clarito, Felipín? Sí, claro. Yo creo que para las amigas que están en sus casas también debe haber quedado claro. Te doy muchas gracias, Claudito. Siempre es un agrado compartir contigo los lunes, se nos pasa volando. Oye, pero nos hace falta a nosotros un cafecito, algo para ir picando mientras copuchamos. Sí, tengo la boca seca, tengo hambre ya. Sí, ¿cierto? Sí, porque almorzaron hace como 2 horas. Acuérdate, son las de veras, 3:30. Estamos en la tarde. Besitos, Claudito. Muchas gracias. Por todos tus consejos y por la manera de enseñarnos acerca de la labor del psicólogo, de qué hace un psicólogo. No hay que tener miedo de ir al psicólogo, hay que ir con la verdad y pensando que así todos podemos tener una vida más armónica. Así que muchas gracias y por lo mismo, ¿sabes qué más? Te voy a dar el mejor de los datos, el mejor de todos. Eso es Winso. Las buenas noticias continúan en Winso. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Winso este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Winso. Compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.winso.cl. Winso, tienes que vivirlo.